Hola, buenas tardes. Vamos a tener a continuación la charla plenaria de JAIO, dictada por el doctor Sebastián Elbaum. Me presento, mi nombre es Marcelo Frías, soy uno de los chairs del Simposio Argentino de Ingeniería de Software, junto con la doctora Claudia Pons y el doctor Federico Balaguer. Y estamos muy felices de poder presentar al doctor Sebastián Elbaum como orador en esta charla plenaria de la JAIO. Voy a hacer una breve introducción de Sebastián, a quien posiblemente muchos de ustedes ya conozcan. Sebastián es argentino, estudió su carrera de grado en la Universidad Católica de Córdoba, luego hizo su doctorado en la Universidad de Idaho en Estados Unidos. Inmediatamente después consiguió un cargo de profesor en la Universidad de Nebraska en Lincoln, donde estuvo durante una cantidad de años, hasta que recientemente se mudó a la Universidad de Virginia. Sebastián es un muy reconocido investigador, ha sido chair de las conferencias más importantes en la disciplina, incluyendo ICSE, ISTA, Empirical Software Engineering, no sé, digo, y por supuesto está en el comité de programa de todas las que uno puede pensar, y seguramente más también. Es actualmente el chair del Steering Committee de ICSE, nada más ni nada menos. Ha sido nombrado Distinguished Researcher por la ACM, es Fellow de la IEEE, uno de los investigadores más citados en ingeniería de software a nivel mundial. Así que es un enorme placer tenerlo a Sebastián. La verdad que cuando le escribí para invitarlo dije, bueno, debe estar muy ocupado, y seguramente lo está, y a pesar de eso se hizo el tiempo para dar esta charla. Así que muchísimas gracias, Sebastián. Si hay algo que omití decir que debiera decir, por favor decilo. Te aseguro que no va a sonar eh, grandilocuente o vanidoso para nada, porque sos realmente excelente. Así que es un placer tenerte acá y bueno, esperamos tu presentación. Muchas gracias. Te agradezco, Marcelo, por la introducción y sobre todo por la invitación. Eh, no, a modo de anécdota, como vos decís, me gradué en la Universidad Católica de Córdoba y mi primera JAIO fue, mi primera JAIO fue más o menos hace 20 años, así que cuando fui a Buenos Aires con mis compañeros de facultad, fue con mucha ganas de aprender y bueno, con el mismas... Pues es que escuchamos mucho eco, Marcelo. No sé si hay algún otro micrófono que se pueda apagar. Acá se escucha perfectamente bien. Perfecto. ¿Seguís teniendo eco? A ver ahora. A mí me parece que lo solucionaste, Marcelo. Sí, todavía se escucha eco, Marcelo, no sé. Bueno, no estoy seguro si el resto escucha bien, entonces procedo. Acá se escucha impecable, perfectamente bien, se te escucha perfecto. Sí. Bueno, déjame un segundo a ver si lo podemos solucionar por este lado. Así algo. Porque parece que puede ser de tu lado, porque te digo, acá se escucha perfectamente bien. Perfecto, perfecto. Bueno, me parece que ahí se arregló. Simplemente quería agradecerte a vos y a Claudia por la invitación y por la organización. Como te digo, hace 20 años que fui a mi primera JAIO, hace mucho, y con las mismas ganas con las que fui, ahora vuelvo y aprecio mucho la invitación. Así que, si no les molesta, comparto la pantalla y empezamos nomás, y asumo que charlamos por 45 minutos o presento 45 y después volvemos a las preguntas con vos y con Claudia. Perfecto.
Bárbaro. Eh, ¿ven bien ahí la presentación, Marcelo? Perfectamente bien. Bueno, bárbaro. Hoy lo que les quiero contar es un poco de las técnicas y herramientas que mi equipo está desarrollando en los últimos 10 años más o menos para encontrar fallas en sistemas muy, muy complejos, particularmente los sistemas que están constituidos o que forman parte de robots. Y, y quiero contarles de las técnicas, de los challenges que hemos tenido y cómo lo hemos atacado. Eh, Parte de la charla va a ser, la mayoría de la técnica va a ser más vale técnica, y por falta de mi vocabulario técnico en español, lamentablemente va a ser una mezcla de, las slides van a ser en inglés y parte de mi relato en inglés, pero cuando volvamos al final podemos volver a español sin ningún problema. Bueno, empecemos entonces. Si hay una cosa que quiero que se lleven de esta charla, es que existe una oportunidad tremenda en este espacio entre robótica y análisis de programas. Nuestra comunidad de ingeniería de software y computer science ha desarrollado muchísimas técnicas para hacer análisis de programas, pero cuando tratamos de aplicar esa técnica al mundo de la robótica, no funciona muy bien. Y hay muchos desafíos interesantes para atacar en la intersección de estas dos áreas. Y ahí voy a enfocar la mayoría de mi atención. Pero déjame que le dé un pequeño párrafo, un pequeño relato de lo que yo hago, de lo que he sido entrenado, que es ingeniería de software. Y ingeniería de software y específicamente program analysis, lo que tratan de hacer es, given specification in a program, uno trata de encontrar qué inconsistencias hay entre la especificación, que dice lo que el programa tiene que hacer, y el programa, que es lo que realmente está implementado y funciona. Y generalmente hay dos tipos de approaches que uno toma para hacer este tipo de análisis de programas. Uno es testing, simplemente generar inputs sirviéndose la especificación, corriéndolo por el programa, generando outputs y chequeando que esos outputs sean de acuerdo a la especificación. El otro approach es estático, es como una inspección del código, y la idea es analizar el código para ver si cumple con ciertas propiedades que fueron especificadas. Esto es el sumario muy, muy alto nivel de dos tipos de familias de técnicas con las que nosotros contamos en nuestro arsenal para atacar este tipo de problemas y detectar fallas en sistemas como los que les voy a mostrar. Acá cambio un poco la charla. Antes le conté de las técnicas de análisis, ahora le quiero contar un poco de mi experiencia con robótica. Y empecé hace más o menos 8 o 9 años a trabajar con robots, y este fue uno de los primeros sistemas que desarrollamos con mi equipo, con un colega que es de robótica, Carrick Detweiler, y Carrick y nosotros y yo construimos este sistema que lo que hacía es encontrar un cuerpo de agua, bajar muy cerca del agua, absorber, tomar un sample del agua y analizarlo por contaminantes. La idea era de ahorrar trabajo, y en vez de mandar gente al lago a coleccionar agua, podemos mandar nuestro robot. Y no sé si lo vieron, pero es un sistema precioso que va al lago, que para cerca del agua, que no cae el agua, pero para suficientemente cerca para extraer los samples, pero no tan cerca de mezclar el agua con la fuerza de los propellers. Entonces tiene unos 7 8 sensores, tiene como 10 procesos andando, un sistema así como lo ven, de cierta complejidad. Y esto fue en el año de 2013, para que se den una idea, de 2013 a 2014, para que se den una idea de cómo evolucionando la tecnología. Pero una de las cosas que me di cuenta es que la complejidad del sistema y la complejidad de cómo el environment físico afecta cómo el sistema funciona. Era muy interesante. Y en el proceso también descubrí que muchos de estos sistemas fallan. Y esta fue una falla que capturamos filmando accidentalmente, pero una falla que requiere la combinación de muchas cosas que funcionen mal. Y es no solamente una falla de software, pero también una falla de uno de los controladores de motores, y también una falla de que no consideramos el contexto en el que el sistema funcionaba. Una de las cosas interesantes que, bueno, pudimos recuperar este drone, no sé si se dieron cuenta que tenía atado un hilo, después lo perdimos de nuevo, después lo recuperamos de nuevo con la ayuda de un amigo que hace buceo, pero el proceso ese nos enseñó muchísimas cosas. Y este fue el primer sistema. Después, con el compañero nuestro, creamos varios sistemas más, muchos de ellos sobre drones. Este es otro sistema que creamos para pelear fuego con fuego. La idea es que este drone que ven acá tira unas pelotitas que tienen un químico que, cuando las inyectas con alcohol, genera una reacción química y genera un fuego. Entonces, en vez de tener gente o ATVs, como muestro aquí en la izquierda,
distribuyendo, haciendo contrafuegos, uno puede tener un drone. Lo interesante de esto es que esto fue un primer prototipo donde podíamos llevar 6 pelotitas y armar un fuego muy, muy pequeño. Hoy la tecnología esa ha escalado, tenemos cosas mucho más interesantes. Y esta es una de las tecnologías que fue citada por el Forest Service de Estados Unidos como liderando la pelea contra el fuego en Estados Unidos. O sea, hoy este sistema ya está puesto en más de 100 fuegos en estos momentos en Estados Unidos y también tenemos algunas cosas que nos dan mucha satisfacción, como que haber ganado el New York Times Good Tech Awards, tecnología para ayudar para ayudar al medio ambiente, para ayudar a la sociedad. Pero esto es simplemente para ilustrar la complejidad de los sistemas que estamos creando y también para ilustrar el potencial del trabajo que hacemos de transformar la sociedad, no solamente la parte académica. Me he movido esos robots originales, que eran más que nada drones, a otros sistemas, y nuestro enfoque ahora está un poco mezclado, que tenemos sistemas aéreos y sistemas de ground systems, en particular self-driving cars. O sea, estamos trabajando mucho con self-driving vehicles. Bueno, volviendo a alto nivel, lo que le estoy tratando de compartir es esta idea que vamos a tener. Tenemos toda esta complejidad de estos robots que operan en tantos lugares diferentes, con tantos desafíos, y las técnicas que tenemos hoy en día que son más bien simplistas porque no consideran desafíos fundamentales que los robots nos traen. En particular quiero hablar de 3 challenges, que les voy a contar de estos 3 challenges y después les voy a contar algunas de las técnicas que estamos desarrollando para solucionarlos, pero no están resueltos para nada. Entonces esto es como un llamado a los grupos o a los investigadores que están viendo esta charla en concentrarse en estos problemas que son realmente dificultosos. Voy a empezar por uno en particular que es muy interesante, que es la distancia entre el código que escribimos y el mundo en donde ese código opera. La distancia entre el código y el mundo es muy, muy grande. Déjenme que les dé un ejemplo. Esta es una línea de código de un robot que tenía que moverse y planear el movimiento dentro de un espacio de oficinas. Este código ustedes los ven y pueden una vez deducir que hay algo raro al respecto, pero este código funciona bien, y es más, este robot es un robot comercial que está en el campo operando, que había muchas unidades operando y que tenía este código que estaba erróneo. Este código compila bien, pasaba mucho, corre, y lo que es peor, hay muchos tests, tenía una batería de test suite que pasaba como si estuviera incorrecto. Y obviamente hay un error acá. El último signo más, tiene que ser una multiplicación, porque estamos haciendo una computación para ver la distancia en un plano de 2 dimensiones. Entonces mi estudiante que está ahí arriba en esta slide, Jean-Paul, propuso realmente una cosa muy interesante, que es tratar de hacer análisis de código con las semantics del mundo. ¿Qué significa eso? Bueno, el problema que él atribuyó acá es que el código solamente tiene floats, los tipos de variables que existen en un programming language, floats, integers, lo que sea, pero no tienen los tipos físicos que se necesitan. Entonces lo que pasaba acá es que hay 2 unidades, X y Y, que son en metros, y cuando uno los multiplica metros por metros, da metros square, ¿no es cierto? Meter square. Pero cuando uno suma metros con metros, obtiene metros. Entonces, si uno se pone a pensar en esta operación, no tiene sentido en el mundo físico. Tiene sentido en el código, pero no en el mundo físico. Sumar metros al cuadrado con metros no significa nada en el mundo real. Si nosotros analizaríamos el código con las semantics del mundo real, hubiéramos detectado esta falla. Entonces, esta es el primer challenge que estamos tratando de hacer. ¿Cómo traer más cerca el código, que fue súper abstraído del contexto, un poco más cerca del contexto para detectar este tipo de errores? Obviamente los errores que encontramos en código con nuestra técnica son mucho más complicados que el que yo les presenté. Hay muchas dependencias en el código, hay muchas excepciones, pero el principio es el mismo. Simplemente la sofisticación de los análisis tiene que ser más complicadas.
Y hay dos aspectos que los que me gustaría enfatizar en esta solución que son particularmente interesantes. Uno de ellos es que lo que estamos tratando de hacer, de nuevo, es tratar de decir, bueno, si yo estudié esta línea de código, ¿está correcta o no? Entonces lo que estamos tratando de hacer, y esto es una de las insights, es analizar el código, ponerlo en una forma, una representación que la podemos analizar, y anotar todo los tipos de variables con los tipos de variables que representan en el mundo físico. En este caso, torque y force. Ahora, para hacer esto, la pregunta fundamental es, ¿de dónde vienen estos tipos? ¿Quién los va a anotar en el código? ¿Quién va a proveer esos tipos? Si el código no los tiene. Entonces, nuestro insight acá fue la idea de que podemos utilizar todo este tipo de librerías que existen para crear robots y podemos manipular todas las librerías que existen, que no son muchas, casi todas son alrededor de este sistema de operativo ROS, y podemos agregarle labels al nivel de librerías para que cuando el programador haga instance de una clase, traigamos automáticamente los tipos que vienen de esa clase. Entonces el primer truco que tuvimos para automáticamente saber el tipo de una variable, anotar las librerías. Entonces cualquier desarrollador que lo utilice, lo adoptamos. La segunda cosa que hicimos, que es muy interesante, es desarrollar un sistema de creencias, de beliefs. Y la idea es que algunas variables podemos inferir su tipo por el nombre que tienen. Por ejemplo, esa variable linear speed x meters per second, si uno se pone a pensar, parece una velocidad, ¿no es cierto? Meters per second parece una velocidad, pero no estoy seguro, porque a veces los nombres de las variables no son correctos. Pero bueno, tengo una pizca de información para utilizar. Después me voy al otro lado y hago propagación de ese dato para la izquierda y asumo que si una variable sustraigo velocidad de una variable, la otra variable también es velocidad. Tal vez. Estos son creencias que uno tiene en base a pequeñas tips que encontramos en el código, pero no tenemos certeza. Pero la clave acá es que en base a estas pequeñas certezas que tenemos, podemos ir construyendo un cuerpo de evidencia en que si esta variable vrefx en dos lugares diferentes parece que fuera velocidad, tenemos más evidencia y podemos construir un probabilistic framework que nos deja rever o que nos deja estimar la posibilidad de que una variable tenga ciertos tipos. Entonces, con todo este tipo de inferencias podemos tener bastante información acerca de los tipos de las variables en el código que, en base al nombre de la variable, en base a la dependencia de las variables, en base a la librería que usan, para inferir el tipo de la variable sin tener que preguntarle al desarrollador qué tipo es la variable, que es lo más difícil, lo más costoso. Entonces, con este trabajo y un type system parecido a un compilador que captura la lógica del mundo, la semantics de cómo opera el mundo físico, podemos detectar excepciones como la que les muestro acá. Sumar cosas que no son compatibles, comparar cosas que no son compatibles. Y estos son ejemplos. Podemos hacer cosas mucho más sofisticadas. Podemos detectar cuando se suman metros y yardas. Podemos detectar cuando se utilizan frame of reference que son diferentes. Pero lo que quiero llegar es que al final podemos transformar el código en este parse tree que está anotado con el tipo de las variables, y después podemos detectar inconsistencias como esta. Hemos hecho muchos estudios sobre este tipo de análisis, y por eso los tengo ahí como tachados, porque seguimos haciendo estudios sobre esto, y los resultados son sorprendentes. El que más me sorprende a mí es que todo proyecto que hemos estudiado hasta ahora tiene por lo menos una falla fundamental de este tipo. En que hay fallas fundamentales en que el código no respeta las reglas del mundo físico y por eso falla. Pusimos esta herramienta en la mano de desarrolladores y la verdad que hemos recibido bastante feedback, mucho positivo, sobre todo para la adopción de las fallas más comunes que hemos encontrado. Entonces, dándole un pantallazo, distancia entre el código y el mundo es grande. Nosotros por ahora invertimos en desarrollar este sistema que automáticamente infiere el tipo de las variables y las chequea físicamente, y las reglas de chequeo físico son las leyes de la física. Y hemos podido reducir esa distancia en este contexto en particular bastante.
Pero déjeme que le dé una más chiquitita, una preview de otra cosa que estamos haciendo para recortar esta distancia entre el código y el mundo. En particular, la distancia entre la forma en que el código percibe el mundo y la forma en que el mundo es realmente. Muchos de los sistemas, como self-driving cars, tienen esta perception layer que se llama, que generalmente es la idea de que uno puede transformar una imagen o un LiDAR cloud o algún tipo de sense information en este caso en una segmented image, una imagen donde tienen las porciones que a uno le interesa del mundo. O sea, la imagen de la izquierda es lo que el mundo, es lo que el auto captura, la de la derecha es cómo lo clasifica. Calle, gente en rojo, autos en azul, etc. ¿Cómo funciona esta perception layer? Si ustedes han oído de Tesla crashes y todo, es más que nada porque esta perception layer no reconoce bien las entities en las fotos, por ejemplo, o en los sensors. Y es muy difícil. La forma en que testeamos estas layers de perception es manejamos mucho y después alguien anota todas las fotos capturadas cuando se manejan, muy costoso de hacer all the labeling de todas estas imágenes, y también riesgoso porque uno no puede generar situaciones de riesgo de imponer un auto que viene en la otra mano en frente de uno para ver cómo reacciona el auto. Es muy riesgoso eso. Entonces, el segundo approach que la gente utiliza es mucha simulación. Y como ya vamos a ver, el problema ahí es la distancia entre simulación en el mundo real y simulación. Hay una gap que a veces es bastante difícil de pasar. La tercera forma, la que está adquiriendo más popularidad, es generar variaciones en las imágenes capturadas y esas variaciones uno tiene certeza en cuanto el efecto que van a tener en el mundo. Entonces yo, por ejemplo, en la imagen de acá abajo a la izquierda agregué fog, niebla, a la foto original. Yo espero que si la misma foto le agrego niebla, la segmentation image tiene que ser de misma. Si es diferente, hay un problema con la perception layer. Porque agregar un poco de lluvia, un poco de fog, no tendría que cambiar qué es lo que pasa en el sistema. La perception layer tiene que ser suficientemente buena. Mi estudiante Trey tuvo esta insight que dice, bueno, pero agregar rain, esos son cambios muy generales, afectan a toda la imagen, agregar noise, agregar rain, no cambian suficientemente lo que queremos. Nosotros lo que queremos es hacer cambios semánticos que realmente afecten el mundo. Entonces lo que él propuso es hacer algo como lo siguiente, agregar un auto a la imagen y agregarlo a la segmentation, a la segmented image, a los dos. Esto por sí mismo es bastante difícil, este tipo de mutación de imagen. Porque cuando uno agrega un auto, una imagen como esta, tiene que tener el mismo brillo, tiene que ser el brillo, la sombra, las dimensiones, tiene que ser todo consistente con el mundo real. Si uno agrega un auto que es muy grande para su contexto, no parece real. Entonces vamos a encontrar fallas, pero no tienen sentido en el mundo real. Entonces una de las cosas que hemos hecho es implementar este sistema, y una de las cosas que hemos probado lo hemos probado en los 5 o 6 perception layers que son open source, que son los líderes de competencias mundiales, y una de las cosas que hemos descubierto es que podemos generar muchas de estas variaciones y detectar fallas porque lo que nosotros esperamos que se encuentre en la imagen no se encuentra por la perception layer. Esto realmente es groundbreaking, estamos llegando a hacerlo con mutaciones que son bastante sofisticadas. Esto es uno de los errores que encontramos recientemente, donde agregamos este auto, que está en green, acá esta imagen de la izquierda, y la perception layer lo encuentra en la derecha, pero una cosa que pasa es que el ómnibus que está detrás, por ejemplo, tiene este side effect que cree que es una pared en vez de un ómnibus, una truck. Entonces significa que el auto va a planear como si eso fuera una pared estática en vez de un ente dinámico como un camión. En fin, lo que quiero enfatizar de esta primera parte es la distancia entre el código y el mundo es grande, y estas son simplemente dos técnicas de las muchas que ustedes pueden pensar que atacan dos problemas particulares dentro de ese segmento. Me voy a mover al segundo, rápidamente al segundo challenge que tenemos, que es que hay mucha dificultad en entender qué es lo que el código puede hacer en base a qué es lo que el hardware o el environment le deja hacer.
Por ejemplo, nosotros estamos tratando de generar trayectorias que sean lo que nosotros queremos stressful para el drone. Queremos realmente empujar el drone desde el punto de vista del software para forzarlo a fallar, para forzarlo a mostrar cuáles son los puntos donde hace overshooting, donde no llega a la altura que tiene que llegar. Entonces queremos realmente hacer como stress test, como hacemos software, queremos hacerlo de todo el sistema, pero desde el punto de vista del software. Y es difícil hacer eso, y una razón es que es difícil es porque el hardware pone límites en lo que el software puede hacer, tanto como el software pone límites en lo que el hardware puede hacer. Entonces esta interacción entre los dos genera muchos conflictos y muchas limitaciones si uno solamente mira a una parte del problema. Con mi equipo, lo que estamos haciendo, estamos tratando de traer un poco los modelos físicos y los modelos de software más juntos para la generación. Entonces déjeme que le cuente qué es lo que estoy pensando cuando digo modelo físico. Modelo físico, lo que estoy pensando es, todos los robots vienen con algún tipo de modelo físico. En el caso de los drones, vienen con una serie de ecuaciones que determinan cuál es la fuerza que tiene que ejercer cada motor para generar un thrust, un pitch, un roll, un yaw. Todo eso tiene diferentes fuerzas en los motores y diferentes combinaciones de fuerza. Y uno puede utilizar este tipo de modelo para tratar de crear, en nuestro caso, un reachability set para el robot. Esto significa que si yo quiero crear trayectorias que sean realmente stressful para el robot, tengo que operar dentro de los espacios que el robot puede alcanzar. So, the reachability space of the robot. Porque más de eso, por más que uno en software diga quiero llegar a este waypoint en tal time frame, es imposible si físicamente el robot no está capacitado para hacer eso. Entonces lo que estamos tratando de hacer es utilizar y decir, bueno, yo puedo generar todas estas trayectorias desde el punto de vista de software en la izquierda, pero el physical model del robot solamente me permite alcanzar esta zona que tiene estos dots en la foto, en la picture de acá de la derecha. Eso quiere decir que todas las trayectorias que fueron afuera de esa área son inalcanzables y no vale la pena perseguirlas. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que la idea de generar test se puede enfocar mucho más en esta zona que es feasible, que es posible, para generar stress tests que realmente vayan a funcionar en práctica. El resultado de esto es que hemos podido detectar fallas en drones que no se sabían antes. Hemos detectado, por ejemplo, fallas en que los drones hacen overshooting y necesitamos una secuencia de, que en este caso, 9 o 10 pasos para generar un estado del robot en que el robot, por ejemplo, pierde thrust y se cae como una roca, o que hace overshooting y que pega en una parte que tenemos una cage que no tenía que pegar teóricamente. Esto es, de nuevo, la idea es traer la parte del robot física y la parte del cyber para analizarlas juntas. Lo que acabo de escribir tiene muchas partes de simulación interesantes, así que si quieren jugar con esto, está todo disponible en este link, que después lo puedo compartir con el resto. Y déjenme que les dé un poquito más de esto, porque este proceso estaba basado mucho en simulación. Y una de las cosas que descubrimos fue que, déjenme que ponga esto de nuevo acá, esta simulación. Una de las cosas que descubrimos es que a veces las cosas en simulación en realidad funcionan diferente. Esta es la Simulation Reality Gap que estaba mencionando antes. En la izquierda, simulación, el drone pasa y funciona, pasa en la gate orange, en la gate naranja lo más bien, en la derecha choca. Si lo miramos de un punto de vista un poquito diferente, esta es la perspectiva del drone. En la izquierda es lo que ve en simulación y en la derecha es lo que ve cuando hace crashing en realidad. Vieron que hay un poquito de diferencia entre los dos sensores, entre lo que cada uno del drone ve. ¿Por qué es eso? Bueno, es porque hay esta diferencia de la realidad y lo que es simulado, que es muy difícil simularlo fehacientemente igualmente porque simplemente hay noise en el environment, hay uncertainty que no se puede controlar. Lo que estamos creando ahora es este sistema que nos deja mezclar la realidad, lo que el simulador ve, con lo que el drone ve en realidad. Entonces lo que están viendo ahora es, en la izquierda tenemos el sistema que está siendo ejecutado en simulación, y en derecha está siendo ejecutado en realidad. Ahora,
como ven, el sistema de la derecha no tiene una gate, no tiene la gate orange, solamente en el simulador lo tenemos. Pero lo que estamos tratando de hacer, estamos tratando de poder correr estos sistemas paralelos y después mezclarlos. Traer data que está simulada y hacerle sentir al drone como que está en el real world, esa data. A ver, déjenme si se lo puedo mostrar mejor o más claramente en este ejemplo. El sistema corremos los dos en paralelos. Tiene tres fases. En la primera transformamos la simulación y el mundo para que esté en la misma escala. En la segunda filtramos los ítems que tenemos de interés. Y en el tercero los mezclamos. Hacemos merging de esa información. Y la razón por la que eso es interesante, déjenme que lo pongo esto de nuevo, es que abajo lo que ven en el merging es realmente lo que ve el drone. O sea, el drone en este punto está viendo, cree que hay una gate realmente ahí, pero esta es una gate virtual, mientras el drone se mueve en el mundo real. Eso es como una realidad virtual que el drone cree que pasa eso, que hay una gate, pero realmente no está ahí. Y hemos extendido este approach trayendo el mundo físico, el mundo cyber, a un extremo que ahora podemos hacer cosas como la que ven acá. En el primer ejemplo ves que hay una gate que está simulada, pero que aparece en lo que el drone ve en el mundo real. En el segundo hay una persona simulada, que el drone está tratando de seguir. Y en el tercero, un drone que se le viene al drone que tenemos nosotros y lo trata de evitar. Ok, eso es todo lo que querías de contar en cuanto al mundo físico, al mundo cyber y cómo tratamos de achicar o traer más cerca. La última parte del último challenge que les quiero contar es este challenge de hacer verificación de DNNs. Y DNNs son la parte central de esa perception layer que yo les estaba contando antes. De lo que hacen, generalmente consumen datos que son información que el vehículo o el robot ha sensado y tratan de producir una acción o una interpretación de esos datos. Este es un ejemplo de unos colegas de la Universidad de Zurich que habían desarrollado con este drone que es capaz de andar por las calles de la ciudad o por los hallways de su edificio, simplemente con una DNN que ha sido entrenada con 100.000 imágenes para poder hacer lo que ven acá. Esto es muy, muy interesante, la capacidad que tiene con esta DNN. Esta DNN tiene cierto nivel de complejidad, pero de nuevo, la parte principal acá es que genera dos outputs. Uno le indica al drone cómo doblar y también genera una probabilidad de colisión. Todo lo que sabemos de esta DNN es que tiene low error on steering, o sea que genera el steering angle muy bien para todos los datos en los que fue entrenada, y lo mismo que tiene high accuracy in collision. Eso quiere decir que cuando dice que va a tener una colisión, es muy probable que la tenga, y cuando dice que no, también, que no la tenga. El problema para mí es que, y para mucha gente, es que si estamos trabajando con safety, con generar vehículos, robots y drones que sean seguros, el hecho de que tenga una high accuracy o que funcione bien la mayoría del tiempo, no nos da demasiada confianza en largar estos vehículos en el campo. Lo que nosotros realmente queremos es tratar de decir que, independiente del input que tengamos, independiente de la imagen que consuma, queremos que el vehículo solamente doble 10 o 20 grados por cada time step que ustedes elijan. O que si la probabilidad de colisión es realmente baja, no doblemos muy fuertemente, porque no hay razón para hacer eso. Estas propiedades, hoy por hoy, nosotros queremos garantizarlas. Por suerte han surgido en los últimos 2 o 3 años, incluyendo en mi equipo, verificadores que nos dejan hacer esto, que consumen una DNA y una property y nos dejan estimar este tipo de decir que estas propiedades sí funcionan o no, este sistema puede violar estas propiedades y estamos en problemas. El problema es que estamos teniendo, y por eso necesitamos más gente en esto trabajando, es que la comunidad científica de inteligencia artificial está generando tanta complejidad en estas DNN, las están siendo tan poderosas que nosotros no las podemos verificar.
están creciendo más rápido de lo que lo podemos verificar. Y es realmente un desafío muy grande. Por un lado, queremos la sofisticación que tienen para que anden bien. Por otro lado, queremos ser capaces de probar garantías de que hacen lo que dicen que hacen. Con mi colega Matt, lo que estamos haciendo, estamos tratando de encontrar este sweet spot, que en una de esas podemos cambiar las estructuras de las DNN y achicarlas o simplificarlas para proveer la misma funcionalidad, garantizando eso, que probamos la misma funcionalidad, pero con menos complejidad, y tal vez hasta sacrificando un poco de la potencia de la network, pero al mismo tiempo podemos proveer garantías de que funciona como queremos. Entonces, otra forma de verlo es que estamos tratando de aplicar refactoring, que es una técnica vieja de muchos años de software engineering, pero tratando de hacer reengineering, refactoring de la DNN, así la podemos verificar. Tenemos mi estudiante de PhD, David, ha creado una infraestructura preciosa para hacer este tipo de refactoring. Si tienen tiempo, les recomendaría que se fijen en este DNNB. Tenemos varios papers y infraestructura al respecto, pero lo que hace es encontrar ese sweet spot. Por ejemplo, este es un ejemplo de lo que hace esa infraestructura, cómo simplifica una network, pero la simplifica, así la podemos verificar, la reduce, la simplifica, la hace refactoring y nos deja poder chequear esas propiedades que queríamos al principio y garantizar que la network se va a portar bien independiente de qué input tenga. Y esto simplemente para ilustrar un resultado de cómo simplificar la network nos deja encontrar ese sweet spot, que es en las x-axis tienen los números de neurons de la network, cómo hemos ido desde 78.000 a 13.000, simplificando mucho la network, pero todavía tenemos por lo menos una network verificada, aunque tenga un poco menos de accuracy. La última parte que quería comentarles hoy en cuanto a verificación de DNS es que todas las técnicas hasta hace 6 meses se enfocaban en todos los potential inputs que podía tener una DNN. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una DNN, por ejemplo, como esta, que es muy conocida para self-driving car, de Dave2 DNN, consume imágenes y genera un steering angle que significa cuánto dobla el auto para mantenerse en la ruta. Una propiedad que queremos es que todos los steering angles generados sean menos a 20 grados, porque no queremos que doble más de eso de una vez. Y como estudiante Felipe, una de las cosas que estamos viendo es, ¿qué significa esto de all inputs? En realidad, lo que pasa es que los approaches que tenemos hoy por hoy funcionan con all inputs, incluyendo esos que están fuera de lo que pueden aparecer en realidad. Eso significa que si nosotros le damos esa DNN en un verifier, va a generar un input como este, un counterexample como este, que dice que esa propiedad se rompe cuando ustedes proveen la imagen, si la imagen que se le provee a la DNN es como lo que ven acá. Las chances de que uno encuentre esa imagen en el mundo real es muy, muy remota. Si a mí me dan eso como un desarrollador de esta DNN, no sé lo que hago con eso, porque no sé lo que significa esta imagen. Y lo que es peor, el verificador pasa un montón de tiempo investigando parte de todos los potential inputs que no son relevantes. Entonces, lo que sucede en realidad es que la verificación hoy por hoy es input agnostic. Dice, el input puede variar en todas las formas que son posibles. Y en nuestro caso, lo que queremos hacer es que el input sea distribution aware. Y la idea es que si podemos hacer el input distribution aware, podemos generar estos counterexamples que sean más interesantes, que sean más realistas. La clave para hacer esto, y podemos hablar at length con esto, pero la clave es entrenar un model generator que defina cuál es la distribución de input. Si ustedes entrenaron su DNN con todos los posibles distribución de autos desde su auto en la 9 de julio en Buenos Aires, y se van a una calle más pequeña, a otra ciudad, eso no es representativo. No es tan representativo de lo que lo entrenaron. Y si se van a andar en las sierras de Córdoba, en una calle de tierra, no es tan representativo, pero puede ser más o menos cerca. Pero la pregunta es,
cuán lejos de la training distribution es lo que ustedes quieren. Lo bueno es que estos sistemas como los variable encoders pueden especificar una distancia de hasta cuánto uno se puede separar de la distribución original para que siga siendo considerado una distribución válida. Pero lo importante es que tenemos un mecanismo, o varias formas de este mecanismo, este es uno, para caracterizar la input distribution. Entonces después lo que podemos hacer es, podemos meter ese mecanismo como un prefix de la DNN y verificar esa DNN modificada con el verificador. Y hoy por hoy, esto es lo que podemos generar. No es un ejemplo perfecto, pero parece que fuera una imagen de un auto o dos, un poco fuzzy, pero la idea es que podemos generar ejemplos que son mucho más efectivos de lo que teníamos antes, mucho más useful para el desarrollador de estos sistemas. Así que bueno, estamos desarrollando más infraestructura para esta verificación de DNS y para hacer mucha más tipo de propiedades de las que están hechas, de las que están soportadas hoy en día. Pero clave que resolvamos este problema si vamos a dejar que tengamos self-driving cars en todas las calles. Tenemos que probar ciertas garantías que los sistemas se comportan como nosotros queremos. En fin, estos son los 3 desafíos que he cubierto y algunas de las técnicas que hemos desarrollado las he incluido como parte de una familia de técnicas que se tienen que crear para poder conquistar los problemas, porque son problemas difíciles, son problemas grandes, se pueden interpretar de muchas formas y en muchos contextos. Esto es solamente una slice of the pie. Bueno, como les dije antes, el mensaje para llevarse es que existe una oportunidad grande en la intersección de estos mundos, de traer Program Analysis y Robotics, y bueno, espero que aunque sea los haya inspirado para dar una vista o una inspección de este problema, para ver si pueden traer su conocimiento, su experiencia para resolverlo. Termino agradeciendo a mis colegas y a mis estudiantes que han sido realmente los drivers de todo esto y aprecio mucho su colaboración. Y el que quiera saber más de estos temas, de Les Labs, la website, ahí pueden fijarse en varios de los proyectos que mencioné, están acá disponibles. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Te agradecemos enormemente por la charla. Realmente, wow, bien, muy interesante. Lo que debiera hacer es preguntar 6 preguntas, pero voy a preguntar yo primero porque no puedo evitar hacer esta pregunta. Perdóname. Sí, excelente, excelente, Sebastiana. Gracias. Muy interesante la presentación. Bueno, te hago una pregunta, Sebastián, antes de pasar a las preguntas generales del público, digamos. Es complicada, va o no, qué sé yo, digo, ¿qué nivel de recursos necesitas para llevar adelante una investigación de este tipo? Sí, depende cuál fase. Una de las cosas que ha pasado, si me hubieras preguntado si me hubieras hecho esa pregunta hace 5 años, te diría que es fundamental que tuvieras ciertos robots, aunque sea algunos robots para jugar, para entender el problema. Y eso todavía sigue siendo el caso, entender el problem domain. A mí me gusta, no sé si es la traducción correcta, pero ensuciarme las manos con el problema. Entonces por eso me metí a construir algunos de estos payloads y me tomé 1 o 2 años para entender cómo funcionan, cuáles son las dificultades que yo tendría con lo que yo sabía versus mis colegas de robótica. Y me parece que en cuanto a costo, no necesitas robots complicados, necesitas por cientos de dólares hoy, no miles, por cientos, podés comprarte un robot base para entender los problemas. Esto hace 5 años. Hoy por hoy te diría que hay problemas de los que he discutido que no necesitas realmente una infraestructura gigante de robots, como el problema de la perception layer, como el problema de verificación. Muchos de estos problemas lo que necesitas es computing power para poder manejarte al nivel que estas DNNs funcionan y con los datasets que funcionan.
pero con suficiente computational power, o sea, machines y cloud y qué sé yo, ese tipo de cosas, podés operar estos simuladores que son high fidelity, que requieren GPUs y todo eso, pero infraestructura, en ese sentido, hardware, hoy en día es mucho menos de lo que era 5 años, y te digo, con COVID, muchos de los simuladores han mejorado mucho en parte para solucionar este problema. Por un lado, creo que es menos de lo que era 5 años, y creo que simuladores, verificadores, DNNs y toda esa parte se puede hacer casi completamente sin hardware. Dicho eso, yo no recomendaría a nadie hacer eso solamente solo, porque se pierde una significativa parte del problema del contexto. Pero sí, en cuanto a costo, yo te diría, el costo más grande es tu tiempo. Ujú. Y el tiempo que alguien tiene que invertir para saltar en esto, para meterse en estos problemas, es entender el domain y entender las comunidades que están envueltas en estos problemas. O sea, la comunidad robótica, las conferencias como ICRA, IROS, ICPS, todas esas conferencias, o si se van a DNN, todas las conferencias en Europe y todo eso, que significa el tiempo que uno tiene que invertir para entender dónde está el state of the art and state of the practice. Y a mí personalmente me llevó un poco más de 2 años con un colaborador llegar al punto que yo me sentía confortable, por ejemplo, mandando un paper a una conferencia de robótica, porque no me sentía con que conocía suficiente de la comunidad, o de sus estándares, o de sus expectativas para mandar un paper. O sea que yo, costo, dando la vuelta a la pregunta, me parece que es una cuestión más de inversión de tiempo que inversión de recursos duros. Bien, buenísimo, Sebastián, gracias. Sebastián, un minuto nada más. Yo veía que, bueno, tu primer challenge es acerca de verificación de programas escritos en un lenguaje de programación clásico. Y el último de los challenges es de verificación de redes neuronales, que son como dos paradigmas bueno, hoy en día un poco como dos paradigmas de programación diferentes. Entonces, bueno, vos decidiste poner esfuerzo en los dos. De alguna manera estás diciendo, bueno, que los dos van a prevalecer, los dos van a convivir, no que uno va a ir en detrimento de otro en el futuro. Sí, sí, sí. Sí, discúlpame, te iba a comentar antes que termines la pregunta. ¿Por qué no terminas a dónde ibas? En vez de que yo lo Sí, estaba sí, el hecho adivinando, me parece. de que a veces se habla de que las redes neuronales y la inteligencia artificial van a reemplazar al paradigma de programación clásico. Entonces quería Sí. saber, bueno, tu punto de vista respecto a eso. O no que lo va a reemplazar, pero porque al menos le va a quitar mucho protagonismo en los próximos años. Y mira, yo te digo que era un poco un skeptic al respecto, pero la evidencia está a la vista. Hay muchas layers de los self-driving cars, de los drones, de todas esas cosas que son puramente deep neural networks hoy en día. Y muchos de los estudiantes que se gradúan en nuestros colleges ahora tienen 2 o 3 cursos de AI en adición a todo lo que saben de ingeniería de software, porque lo necesitan para ir al campo, porque hay muchos campos que están dependiendo mucho en eso. Está cambiando la nature de ingeniería de software en cierta forma. En nuestra comunidad hay mucha gente que trabaja más como cómo utilizar AI para mejorar la forma en que hacemos software engineering hoy, ¿no es cierto? Yo estoy hablando del otro lado, yo estoy tratando de decir, ¿cómo aplicamos software engineering a software que está desarrollado de la forma que uno crea una DNN? Ese me parece el problema más interesante y el que me gusta a mí enfocarme. Y me parece que la tendencia ahora, o sea, es difícil estimar dónde esto va a terminar, pero yo creo que convivir va a ser realmente lo que va a suceder, que vamos a tener, porque hay partes del sistema que todavía es mucho más fácil y más cost effective desarrollarla tradicionalmente que implementar una DNN en un transformer, que implementar algo muy sofisticado con training para resolverlo. El tema de la perception layer, absolutamente. Eso, procesar imágenes, procesar sensores, eso, el DNA machinery o AI machinery se lo va a comer a todo eso, y vamos a tener que aprender a lidiar con eso. Pero hay otras cosas que no, hay otras cosas que sabemos especificar muy bien
que no hay razón para dársela a una DNN para que lo aprenda, que es mucho, si las especificaciones son concretas, esa es la definición que me gusta a mí. Si podemos especificar realmente lo que queremos hacer, lo codifiquemos nosotros. Si es difícil de codificar lo que queremos, por ejemplo, si nos dan una imagen, ¿dónde está la persona, dónde está el auto? Eso es difícil de codificar. Utilicemos training para eso. Yo creo que ahí es donde está hoy la comunidad y la industria, y vamos a tener que aprender a convivir. Eso significa para nosotros, de una forma es cierta oportunidad, porque podemos trabajar en los dos campos, o en la intersección entre los dos, que es, hoy en día no conozco ningún sistema industrial que sea de robótica que sea puramente una cosa o la otra. O sea que tenemos que aprender a convivir con los dos. Con los dos. Bien, gracias, Sebastián. Sebastián, tenemos una pregunta acá de uno de los participantes de YouTube. Dice, quisiera preguntar, es Wacolda, quisiera preguntar si las redes neuronales ejecutan directamente en los dispositivos robóticos o remotamente. ¿Qué hardware se requiere en el dispositivo robótico? Sí, calculo que si entra una pregunta remotamente, con los sistemas que yo estoy trabajando, como tienen una real-time aspect, uno requiere que la respuesta sea rápida y no depender en una conexión o cloud availability o todo eso funciona localmente on the device. O sea, los decisions de hacer el perception, los controllers y todo eso funcionan en el device. Por una cuestión de responsiveness, pero también por una cuestión de que no querés que la red se caiga y esto no pueda funcionar, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero con los sistemas que tenemos ahora, hay un montón o sea, lo que es caro con la DNN es hacer el training y todo lo demás. La ejecución no es tan cara y se puede simplificar para ejecutarla. Entonces, hay versiones pequeñas de microprocessors que podemos utilizar para procesar todos on board. No hay, el tema más interesante, me parece a mí, es no esta gran DNN que resuelve todo, pero lo que estoy viendo son muchas DNNs, cada uno resolviendo un problema, y el código funcionando a veces como glue, el código tradicional funcionando como glue, como pegamento para conexión, para probar conexiones entre todas estas DNN, ¿no es cierto? Eso es lo que veo más. Buenísimo. Gracias, Sebastián. Tenemos otra pregunta desde YouTube. La pregunta es, ¿la idea de filtrar entradas a aquellas que tengan sentido para la aplicación a verificar fue aplicada en otros contextos? Mira, este paper que describí eso ha sido publicado, lo vamos a defender, ha sido aceptado en la conferencia, va a ser presentado el mes que viene. Fuimos los primeros en traer esto, así que solamente lo aplicamos a DNNs, a dos ejemplos. Una es un self-driving car, pero la otra es un ejemplo muy básico, que es un DNN que clasifica ropa, que se llama Fashion MNEST, el dataset, que si vos provees como una imagen un pullover, tiene que ser un pullover, y si el pullover es un dress, te dice que es un dress. Tienes un clasificador bastante simple. Y ahí mostramos resultados muy interesantes. Felipe mostró resultados muy interesantes donde encontró que por utilizar el VAE para hacerlo dentro de la distribución, generamos ropa que era muy interesante. Por ejemplo, un pullover con una bota acá adelante puesta en el pecho, ¿no es cierto? Porque generan cosas que pueden pasar de cuando la distribución, pero son medias raras, ¿no es cierto? Así que la pregunta es si se puede aplicar a otros domains. Absolutamente. Estamos trabajando en algunas otras cosas que lo vamos a aplicar. Nos estamos enfocando particularmente en imágenes, como ustedes vieron. Estamos recibiendo algunas sugerencias de trabajar en otras cosas, por ejemplo, LiDAR data o Cloud data de otros sensores, pero imágenes por ahora es lo más rico que nos estamos enfocando. Y la clave para entender el tema de enfocarse en los inputs que valgan la pena es crear ese VAE que yo mostré, el Variable Autoencoder o un GAN o algo así que genere imágenes que sean representativas de la training data. Esa es la parte más difícil, porque después el resto del proceso tenemos una pipeline para automatizarlo, meterlo y correr el verificador o el falsificador en eso.
Perfecto, Sebastián. ¿Más ¿Puedo, preguntas? puedo yo una más? Por supuesto. Sí. Sebastián, vos hablaste de técnicas para simplificar y hacer refactoring en las DNN, con el fin de poder verificarlas. Yo me preguntaba por el problema de la explicabilidad, que también es como que las DNN son como cajas negras y la gente está muy interesada en que sean explicables, que se puedan explicar. ¿Esas técnicas se podrían aplicar también con estos fines? Sí, mira, lo bueno de las verificadores y los falsificadores es lo que no te explican, no te explican lo que hace la DNN, pero si falla la DNN en satisfacer una propiedad que vos especificás, lo bueno es que la técnica esta que nosotros presentamos te genera un ejemplo, un ejemplo que es realista y que te dice, mira, esta es una forma en que esa propiedad puede ser renegada, o sea, puede ser que con ciertas imágenes eso no funcione. El tema de explicabilidad eh, es algo que mi grupo se ha fijado un poco, pero todavía no tenemos resultados fuertes para combatir esa. La verdad no nos hemos enfocado tanto al tema de explicación. No, pero, Tengo como vos menos que decís, decir al respecto. el caso de un ejemplo, un contraejemplo, aporta a la explicabilidad. Claro, claro. Es más que Ujú. nada explicar por qué no funciona, Claro. pero también está el otro lado, que vos querés explicar por qué funciona, por qué te da la respuesta que te da en Sí. general, ¿no es cierto? Nosotros realmente solamente aportamos, este es un ejemplo de evidencia de cuando no funciona. Perfecto. Bien. Bien. Bueno. Perdón, y respecto a la composición de diferentes, vos hablabas de tu idea de tener varias DNN y un glue entre ellas, eh, también, ¿no? Respecto a, también es un problema abierto eso de cómo componer, cómo lograr la composicionalidad Sí, sí, de sí, las sí. DNN. Sí, absolutamente. O sea, la idea, esta es una área interesante porque a veces la industria nos lleva y nosotros estamos tratando de hacer catch-up, ¿no es cierto? Si uno se fija en los self-driving cars, inclusive en los que están open source, si se fijan en IDO, se fijan en el Apollo Project de IDO, ellos tenían en un modelo que crearon, no sé, más de un año, me acuerdo que tenían 8 o 9 DNNs, todas puestas diferentes piezas de su sistema, y cada uno haciendo algo diferente. Una reconocía la línea en la ruta, la otra reconocía las stoplights, la otra manejaba cuánto darle de aceleración. Entonces, ellos ya tenían su glue, ya tenían su sistema de cómo se conectaban las piezas, pero desde el punto de vista de investigación, cuál es el fundamento para hacer, nosotros sabemos cómo hacer formal composition, sabemos lo que son pre and post conditions, sabemos todas estas Claro, cosas de todo cómo crear esto, claro. software, que Claro, cómo extrapolar todo eso a este mundo de las DNN. es una oportunidad enorme, es una Ujú. oportunidad enorme. Sí, 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 absolutamente, absolutamente. Volviendo a tu pregunta inicial, yo creo que eh, podemos seguir trabajando en software tradicional por un buen tiempo, pero si tuviera que decidir dónde invierto más tiempo porque puede tener el mayor impacto en los próximos 5 años, yo me enfocaría en estos sistemas, no solamente DNN, pero Learn Components en Ujú. general, ¿no es cierto? Sistemas que aprenden en base a los datos que han visto. Ujú. Y cómo haces con esos Learn Components, cómo haces para probar. El tema fundamental es que la necesidad es inminente, están ya siendo puestos en sistemas que son utilizados por muchas cosas que utilizamos. Entonces, es urgente que nos dediquemos a resolver algunos de estos, los problemas en proveer, como dije antes, garantías de que funcionan como uno cree que tienen que funcionar. Ujú. Ujú. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, igual ya son las 7, así que tenemos que terminar por el día de hoy. Te quiero agradecer enormemente, Sebastián. La verdad que la charla, ¿qué te puedo decir? Nada, es espectacular lo que estás haciendo, así que realmente fue un placer. Este, Me hace pensar que voy a hacer los próximos 5 años, por lo menos. Y buenísimo, te agradezco enormemente.
y seguramente, bueno, nada, te voy a molestar en algún momento para pedirte cosas y eso. Así que un gusto, muchísimas gracias. La charla fue tan buena como puede ser una charla, la verdad que fue excelente. Muchísimas gracias y bueno, un aplauso para vos, Sebastián. Muchas gracias, Sebastián. Un gusto. Buenísimo. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Hasta luego.